Shalom, shalom, estimada audiencia y todos nuestros seguidores de UNBJ Prédicas Directas al Corazón. Hoy nuevamente aquí con todos ustedes para entregarles una palabra de parte de Dios. Les recordamos que este es un ministerio, una iglesia en línea donde predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nuestro enfoque es cristiano y evangélico, es decir, que creemos en el Señor Jesucristo y predicamos el Evangelio. Yo soy Patti, cariñosamente así me dicen, soy teoterapeuta y teóloga, y vengo hoy con un tema que nos importa a todos acerca de cómo Dios nos une en medio de los procesos, cómo Él permite que pasemos por muchas situaciones para podernos restaurar, sanar, libertar y unir otra vez a su cuerpo, que es la iglesia, y a la familia y a los demás, y hacer una restauración completa, porque así como el cero significa completo, lleno, suficiente y abundante, así también nuestro Padre Celestial nos llena, nos restaura completamente, nos vuelve a hacer de nuevo como el alfarero a su creación. Nosotros somos del barro y Él nos quiere volver a hacer a cada uno de nosotros, volver a diseñar la pieza que se dañó. Kintsukuroi, que es una técnica japonesa donde ellos lo que hacen es que cuando una taza, un plato o algo que es de porcelana se rompe, ellos cogen cada uno de los, digamos, restos de las piezas, los reúnen otra vez, reúnen todas las piezas que se rompieron y las vuelven a unir, pero con oro, con un cemento especial, pero que contiene oro. O sea, que la pieza, aunque ya está rota y se pegó con ese cemento y con oro, quedó más valiosa, pero que se va a notar que hubo un proceso de quebrantamiento. Entonces, Kintsukuroi es una técnica que a mí me parece maravillosa, y en la Biblia, en Isaías 43, nos habla mucho acerca de la restauración. Y hoy vamos a entrar entonces con ese tema. Y antes de, permítanme orar para que sea el Espíritu Santo dándome mucha palabra de revelación para poder compartir con todos ustedes. Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás, porque hasta aquí nos has traído con bien. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia se alcanza y se extiende para siempre en todos nosotros. Te pido por la vida de mis hijos, los cubro con tu poderosa sangre por el oriente, por el occidente, por el norte, por el sur. Declaro que tú me das palabra de ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia, de nuevo poder, guianza del Espíritu Santo para yo poder impartir esta palabra con poder en el nombre de Jesucristo. Que seas tú hablando a través de mi boca y que yo no hable nada que no provenga de ti. Ponme un candado espiritual para que yo no pueda proferir palabra que no venga de ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. También te pido por la paz de Jerusalén, sea la paz en Israel, la paz en Colombia, que la paz realmente es encontrarte a ti en nuestro corazón. Y te pido que en esta hora aquietes los aires a las personas que se encuentran alrededor, a todas las personas que nos están viendo en este momento online, en línea, a toda la iglesia UNBJ, que significa una nueva vida Jesucristo, Efesios 4. Y te pido, Padre Santo, que sea un tiempo precioso donde yo pueda declarar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir a Isaías 43. Esta es una palabra que mi padre me ha venido ministrando. El Señor es el único Salvador. Hoy estoy leyendo, Dios habla hoy. 43 de Isaías, versículo 1. Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas, que yo te he libertado. No temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Y si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Donde dice Israel, pon tu nombre. O sea que mi nombre sería Claudia, Patricia o Patti.
pero yo sé que en el cielo Él me llama Claudia, mi primer nombre que realmente es bíblico. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Saba, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti, para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. Versículo 5, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y occidente haré volver a tu gente para reunirla. Habla de una unión, habla de una restauración. Diré al norte, devuélvelos, y al sur, no te quedes con ellos. Trae a mis hijos y mis hijas desde lejos, desde el extremo del mundo, a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Versículo 8. Hagan venir a mi pueblo, que tiene ojos, pero está ciego, y tiene oídos, pero está sordo. Reúnanse, o sea, únanse, vuélvanse a unir, es lo que el Señor nos dice. Reúnanse. Reúnanse todos los pueblos, júntense las naciones, quien entre ellas ha habido predicho esto o ha anunciado los sucesos pasados, que presten testigos y prueben tener razón, para que se oiga y se diga que es la verdad. Versículo 10. El Señor afirma, ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ningún después de mí. No habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí nadie puede salvar. El Señor afirma, yo lo anuncié y lo proclamé, los he salvado. No lo hizo un Dios extraño, y ustedes son mis testigos. Desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder, nadie puede deshacerse o deshacer lo que yo hago. El Señor, el Dios Santo de Israel, el que les dio la libertad, dice, para salvarlos a ustedes mandaré gente a Babilonia y haré abrir todas las puertas, y la alegría de los caldeos se convertirá en dolor. Yo, el Señor, el creador de Israel, o sea, de Claudia, pon tu nombre, el Dios Santo y el Rey de ustedes. El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas, hizo salir todo un poderoso ejército con sus carros y caballos para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse. Se acabaron como mecha que se apaga. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerden el ayer, no pienses más en cosas del pasado, no pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Bueno, ahí sigue más hasta el 28. Sigue diciendo, voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Me honrarán los animales salvajes, los chacales y las avestruces, porque hago brotar agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido, el pueblo que he formado, para que proclame mi alabanza. Pero tú, Israel, pueblo de Jacob, no me invocaste, sino que te cansaste de mí. No me ofreciste holocausto de ovejas, ni me honraste con sacrificio. Yo no te cansé pidiéndote ofrendas, ni te molesté exigiéndote incienso. No has tenido que comprar caña aromática para traerme como ofrenda, ni has tenido que complacerme con la grasa de animales sacrificados. Por el contrario, me cansaste con tus pecados, me molestaste con tus maldades. Pero yo, el Señor tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Si tienes algo contra mí, sometámoslo a juicio. Trae tus argumentos a ver si sales inocente. Versículo 27. Tu primer antepasado pecó, tus maestros se rebelaron contra mí. Versículo 28 final. Tus gobernantes profanaron mi templo, por eso dejé de ir a que Israel, el pueblo de Jacob, fuera destruido e insultado. Es decir, aquí hay promesas, aquí hay como Dios llamándonos a que si queremos pelear con Él o queremos debatir o nos queremos enfrentar contra Él, Él nos dice, bueno, traiga sus argumentos a ver si sales inocente. Entonces, cualquier persona que se atreva como a pelear con Dios sabe que va a quedar, como se dice literalmente,
avergonzada, porque delante de Dios nadie puede ganar. Espérenme un momentico acá, yo me acomodo esto, me acomodo este gancho para, para tapar esto acá porque está haciendo algo de frío donde me encuentro. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este Isaías 43, donde realmente el Señor es el único que nos salva. Él es el que ha puesto el querer como el hacer en nosotros de estar aquí, de proseguir, de continuar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cuando Dios permite que haya una división para luego sanarnos, restaurarnos, liberarnos, limpiarnos, formarnos, hacernos de nuevo y volvernos a unir. Kinsukuroi, que no se les olvide, yo les paso aquí en los enlaces azules la técnica que hacen ellos en Japón con las tazas, con los platos, con las porcelanas que se rompen. Ellos recogen todas las piezas rotas y las vuelven a armar y las van pegando con ese cemento que tiene oro, que contiene oro. Entonces la taza ya está agrietada, ya está restaurada, ya está unida los pedacitos, pero con oro, o sea que se vuelve más valiosa. Eso nos ha pasado a todos nosotros todos hemos tenido que pasar por procesos donde ha sido demasiado duro, pero todo tiene un porqué y un para qué. Hoy vamos a saber el porqué y el para qué el Eterno permite que nos pasen ciertas cosas. Entonces permítanme acá, yo voy a remojar un poco. Estoy tomando en este momento aromática de manzanilla. Entonces, está rica. Bien, entonces comienza la palabra de Dios diciendo que el Señor nos creó en Isaías 43, versículo 1, que no tengamos miedo, que Él nos ha liberado, que Él nos dio un nombre, que nosotros somos de Él, que si tenemos que pasar por el agua es algo pesado, es un elemento pesado y uno si se mete a un río frondoso, como los que han hecho el deporte de kayak, que es ir como en una canoa sobre torrentes de agua que son agresivas, esas aguas, y muchos de ellos se voltean y si no tienen la técnica se pueden quedar ahogados porque la corriente del agua no solamente va a una velocidad, sino que el agua es pesada, el agua arrastra. Entonces aquí dice que si tenemos que pasar por las aguas, es decir, por momentos donde estamos inundándonos, literalmente que uno dice, ya aquí solamente la mano de Dios me pueda ayudar o me puede rescatar. En nuestras fuerzas sabemos que nosotros no podemos lograr nada, pues porque ninguna persona se puede atribuir el poder de decir que sola ha podido. Yo realmente soy una convencida de que mi vida es un proceso, que yo soy un testimonio vivo de lo que el Eterno puede hacer con una persona desde el comienzo hasta el final. Eh, y yo puedo decirles en experiencia propia que cuando uno ha sido restaurado como el barro, como la taza, como la jarra, como el alfarero que coge otra vez el barro, la pieza que se deformó o como que se rompió y él vuelve y la destruye y vuelve y la hace otra vez, la forma otra vez, es decir, nos vuelve a reconstruir desde cero. Y esos testimonios son muy bonitos, yo creo que son los testimonios más valiosos que existen, que es cuando una persona puede decir de dónde la sacó el Señor. Mucha gente cuando ha tenido procesos, pues no se atreven ni siquiera a contarle a los demás de dónde la sacó el Señor porque les da pena, porque se sienten avergonzados. Pero no hay nada más valioso que uno poder decir, Dios me restauró, Dios me sacó, Dios me rescató de las aguas, de las tormentas, me rescató de una profunda depresión, para la gente que sufre depresión, o muchos puedan decir que el Eterno los rescató de temas de desórdenes sexuales, o que los rescató de los vicios, o que los rescató de las malas prácticas de brujería y muchas cosas. Entonces esos testimonios son los que realmente
transforman y cambian a otros. Sí, yo soy realmente yo soy un testimonio de vida y todos los que llevan tiempo conmigo siguiéndome saben que ya llevamos años, años, años en un proceso. Que mi vida realmente ha sido un proceso, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios que si tenemos que pasar por el agua, yo estaré contigo. Es decir, como el Padre diciéndonos, yo te voy a dejar que pases por ahí, pero yo voy a estar contigo para ayudarte por si de pronto te vas a ahogar. Yo voy a estar ahí para sacarte y no dejarte ahogar. También dice, si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. ¿Qué es cruzar ríos? Yo estoy parafraseando Isaías 43 y voy a ministrar hasta donde el Espíritu Santo me dé, porque realmente esta palabra me fluye, no tengo notas, estoy fluyendo en el Espíritu como el Eterno me vaya dirigiendo. Cuando decimos que una persona pasa por el fuego, o dice aquí en este versículo, que si tenemos que pasar o cruzar ríos, no te ahogarás. Entonces, primeramente el agua, pero no solamente el agua, sino que eh, pasar al otro lado enfrentando las aguas. Es decir, es como cuando el Eterno le dijo al pueblo de Israel que salieran de Egipto y se enfrentaron al mar rojo y tenían dos opciones. Una, mirar atrás y ver que venía el faraón con todo su ejército para rescatarlos otra vez y ponerlos de nuevo como esclavos. Es decir, ellos pudieron mirar atrás y decir, pues nos tocará devolvernos. O tenían el mar rojo al frente, que solamente era agua, el mar, que es profundo, que nadie se puede meter al mar y decir que ya va a llegar al otro lado porque el mar no tiene límites. El mar es insondable. A lo ancho y a lo profundo, es decir, es ilimitado. Entonces, si ellos se tiraban al mar, pudieran nadar un poquito, pero luego el mar se los iba a arrastrar hasta el fondo y iban a morir ahogados. Entonces, cuando el Eterno les dice que van a pasar de Egipto al otro lado por tierra seca, ¿qué les estaba diciendo el Eterno? Yo voy a abrir el camino para que ustedes pasen al otro lado. Cuando nosotros tenemos que pasar de una situación a otra, cuando nosotros tenemos que renunciar de una vida que tuvimos para tener una nueva vida en Jesucristo, por eso este ministerio se llama UNBJ. Mire, les muestro por acá. UNBJ significa, mire, este es el de televisión. Mire qué hermoso. Agradecemos a nuestros publicistas que son los que muy amablemente nos permiten tener todas esas, todos esos diseños, todas esas colaboraciones. Entonces les cuento que cuando nosotros tenemos que pasar al otro lado, significa que tenemos que renunciar a personas, a cosas, amistades, a negocios, a ciudades, países, barrios. Tenemos que renunciar a muchas cosas para poder salir de ahí y llegar a otro lugar y comenzar de nuevo. Entonces lo que el Eterno les estaba diciendo es, yo voy a abrir el camino para que ustedes pasen por tierra seca, pero no era que él iba a dejar que el faraón y su ejército, o sea, los enemigos también pasaran, no, cuando el último de los israelitas pasara y los soldados se atrevieron, los enemigos se atrevieron a tocar el agua pensando que ellos también iban a pasar, inmediatamente el mar se cerró, o sea, murieron todos ahogados y los caballos y los carruajes y todo, y el faraón se quedó al otro lado en tierra, solo mirando la grandeza de lo que Dios había hecho, que abrió ese mar rojo, como diciéndole al faraón, yo puedo hacer esto y más. Y al cerrar las aguas, el faraón ya no pudo pasar al otro lado para ir a buscarlos y regresarlos de nuevo, porque eran, dice la historia, dice el estudio, que eran aproximadamente casi como 2 millones de israelitas pasando. Estamos hablando de que fue casi todo un día que el mar se abrió en esta posición, hizo una brecha
se abrió un camino y todo el día ellos estuvieron pasando. Entonces fue un proceso visible para ellos mismos ver cómo el agua se separó. Eso en mm, en las matemáticas científicas o digamos en todo lo que tenga que ver con los elementos y la ciencia, eso es imposible que una persona pueda abrir un mar y dejarlo casi todo un día abierto para que pasen personas. Entonces, cuando sucedió eso que les estaba diciendo el Eterno, los saco de esa tierra de esclavitud y pongo el agua de por medio para que ustedes no puedan volver de allá para acá ni ellos de aquí para allá. Es decir, los separó. Separó al faraón del pueblo de Israel y al pueblo de Israel del faraón, porque el faraón realmente en el Antiguo Testamento significa un reino de las tinieblas, como decir Hitler, como decir todos esos personajes que se han levantado para hacer injusticias a los seres humanos. El faraón realmente era como un prototipo del diablo, como va a ser el anticristo en el último tiempo, que realmente ya se está preparando todo para que él aparezca en próximos meses, que aparezca en público, o meses o años, no se va a demorar años, ya están preparando todo para que él aparezca en la escena. Entonces, lo que te quiero decir es que muchas veces nosotros pensamos, no, esto son fábulas, son cuentos, son historias, son unas como ideologías, son como unos cuentos que alguien se inventó, pero la Biblia dice que todo esto pasó en realidad. Y la Biblia no miente, porque la Biblia, la voz de Dios, la palabra de Dios escrita para nosotros. Entonces, cuando puso el agua de por medio, significa que el agua es la única que puede limpiar todo lo que está sucio en una persona. La Biblia es como el agua. Cuando ustedes y yo leemos la Biblia, nos estamos bañando, como nos bañamos el cuerpo, como nos bañamos el cabello, como nos bañamos todos los días para estar limpios físicamente y no tener olores malos o desagradables. Así también al leer la Biblia nos estamos limpiando espiritualmente por dentro en el espíritu y en el alma. Y se refleja en el rostro, se refleja en la piel y se refleja en todo lo que tú haces, en todo lo que tú dices. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que nosotros no tengamos miedo cuando vayamos a pasar por las aguas, significa que en medio de las aguas Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar hundir. Y este capítulo, como es tan largo, realmente son aproximadamente 28 que lo leímos, son 28 versículos. Entonces continúa ahí, voy a ministrar, si hay que hacer una segunda parte, la haré. Y dice, si tienes que pasar por el fuego, dice el Señor, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Y si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Es decir, Él no va a dejar que las pruebas, que las tribulaciones y que las tormentas eh, nos golpeen y nos destruyan. Él no lo va a permitir. Y dice también que si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. ¿Qué es pasar por el fuego? Es pasar por las pruebas que son muy fuertes. Pruebas como perder a un hijo, perder a los padres, perder una pareja, perder un hermano, una hermana, perder personas que son muy valiosas, o pruebas de la salud, o pruebas financieras, o pruebas de problemas tuyos mentales, o sea, diferentes cosas que le llegan al ser humano y que son como fuego, que lo queman a uno. Pero yo pienso que las pruebas más duras son las pruebas que tienen que ver con la familia o con los hijos o con pérdidas, ¿sí? Pero para nosotros los cristianos, yo lo tengo bien claro, si alguien de mi familia o un hijo mío llega a partir a la presencia de Dios, yo tengo claridad de que eso es inevitable y uno tiene que estar preparado para esas pérdidas. Pero, por ejemplo, dice que cuando pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Significa que aunque hay momentos del proceso que uno siente que se está quemando, como Daniel en el horno, con Medra estaban los tres amigos de Daniel.
Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Entonces los metieron en el horno y, y entonces ellos estaban ahí como quemándose aparentemente, pero adentro del fuego estaba el Eterno con ellos en medio del fuego, ministrándolos en medio del fuego, porque es que lo que hacen las pruebas es darnos entendimiento y darnos mucha claridad y ministrar también a nuestro corazón, a nuestra alma, lo profundo y dejarnos como claro por qué estamos pasando esos procesos en fuego. Los procesos de fuego suceden cuando nosotros tenemos que ser cambiados, transformados y cuando el Eterno ve que la única manera de nosotros poder servirle a Él de verdad es habiendo sido purificados como el oro. Mire, por ejemplo, el oro, toda esta pieza tuvo que pasar por un proceso de mucho fuego para que tuviera todo este brillo. Nosotros no podemos brillar si no estamos purificados. Por eso el cobre o los metales que se llaman ordinarios no brillan, porque son metales que no tienen pureza, son metales que no han pasado procesos de fuego. Y realmente el oro pasa 7 veces por una purificación para que cuando una pieza es de oro puro sea muy brillante, que cuando nosotros nos ponemos una joya que es brillante, o sea, es costosa, y la persona dice, eso es oro, porque brilla mucho y se le ve la pureza. Cuando nosotros hemos pasado por procesos de fuego, pruebas muy grandes y muy duras, salimos muy brillantes de esas pruebas y de esos procesos y es cuando la gente, cuando nos mira, ve que algo cambia en nosotros. Nos cambia la mirada, nos cambia el tono de voz, nos cambia la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de pensar, inclusive el físico nos cambia, porque hemos entrado como Daniel entró a, Daniel entró al foso, a ese horno de fuego, y no se pudo quemar, porque se cumple esta palabra, que ellos pasaron una prueba que era o adoraban la estatua, que vendría siendo darle honor a la idolatría y no a Dios, o adoraban eh, al Eterno. Y Daniel dijo que ellos no se podían arrodillar ante nadie que no fuera el Eterno. José en Egipto también, que el faraón decía que todas las personas se tenían que inclinar ante él y venerarlo como si fuera un creador, como un Dios. Y José dijo, yo no me puedo arrodillar ante nadie que no sea el Eterno. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo claro que si yo tengo que morir por Jesús, yo lo voy a hacer. Yo no tengo miedo a la muerte. Para mí la muerte es como un descanso. Para mí la muerte es como pasar de una dimensión a otra espiritual. Pero si uno se va de aquí sin arreglar sus cosas con el Eterno, obviamente no va a ir a un lugar de descanso, va a ir a un lugar que ya se los dejo acá, se llama el infierno. O la buscan aquí en este canal de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Entonces, aunque pases por cosas muy duras, que tú dices, me voy a morir en este proceso, no voy a ser capaz, cuando nos arrodillamos, cuando lloramos, cuando sentimos como que nos vamos a reventar por dentro de la fuerza y de la presión que muchas veces las pruebas nos ponen bajo mucha presión, sobre todo estas pruebas que son de la salud, de la familia, financieras, pruebas matrimoniales, pruebas con los hijos, bueno, hay muchos tipos de pruebas, pero yo pienso y dice la Biblia que si estamos pasando por alguna situación es porque Dios permite que nosotros pasemos por esa situación, porque la palabra de Dios dice que Él no pone pruebas más grandes o más altas o más fuertes de las que nosotros podamos soportar humanamente. Por ejemplo, yo he pasado muchos procesos de agua, de fuego, de tormentas, de lo que sea, pero Él sabe hasta qué límite yo aguanto. Él dice que Él no nos pone pruebas mayores a las que podamos soportar. Es como un niño, uno sabe cuánto peso puede cargar un niño, cuánto peso no puede cargar. El Eterno también sabe cuánto podemos soportar y cuánto no podemos soportar. Y Él hasta nos deja llegar hasta donde Él sabe que vamos a soportar. Pero algunos se salen del proceso y renuncian al proceso y se salen.
y aunque se salgan, después tienen que volver a entrar al proceso porque tienen que pasar ese examen. Esos son exámenes que Dios nos pone. Entonces, continúo más. Dice, las llamas no arderán en ti. Es decir, Él no te va a dejar quemar. Él no te va a dejar salir avergonzado. Él no te va a dejar, como no dejó a Daniel, ahí en ese horno que lo calentaron 7 veces, y dice la palabra que las personas que estaban calentando el horno se quemaron, porque era tanto el fuego que tenía ese horno, porque eh, este rey mandó a que calentaran 7 veces con más intensidad ese horno para que se quemaran de una vez cuando los metieran ahí. Y ¿qué pasó? Que las personas que estaban echando los carbones o la leña o lo que sea con lo que hacían que el fuego se aumentara, se quemaron. Entonces cuando Daniel cayó con sus amigos allí al horno, o sea, Dios se presentó y estaban ellos juntos con Dios allá dentro del fuego. Pues, es decir, se cumple esta palabra. Entonces, no le tengamos miedo a las pruebas, porque los procesos arrojan un resultado muy bonito y, y admirable, que es cuando la gente ya lo ve a uno y dice, wow, esta persona por todo lo que pasó y salió mejor, salió más purificada, salió más fuerte, o sea, se puso mejor, como se dice. Entonces, las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Saba, porque te aprecio. Eres de gran valor y yo te amo. Nosotros somos apreciados por el Eterno y no podemos dejar que nadie diga cosa diferente. No podemos permitir que nadie declare cosa diferente a lo que el Eterno dice, que Él siente por nosotros un aprecio, un amor. Él siente por nosotros, eh, pudiéramos decir, como un valor. Y por eso la palabra de Dios dice que aunque el papá y la mamá nos dejen, Él nunca nos va a dejar. Porque Él dice, tú eres de mucho precio para mí, de mucho valor. Puede ser que otras personas no nos han valorado, nos han visto como poca cosa. Porque así como nos ven como que no valemos nada, es porque la misma persona que nos ve así se siente así, que no vale nada. Entonces, así como ve, así mismo trata a las personas como sin valor. Entonces el fuego lo que hace es purificarnos de todas esas impurezas, suciedades, inmundicias, todo lo que nos sirve, todo lo que sea madera, heno y hojarasca, que esos 3 elementos están en la Biblia, y esos 3 elementos simbolizan cosas que no tienen necesidad de estar en nuestras vidas, que sobran, que son superficiales, que son pasajeras. El heno, madera y hojarasca son 3 elementos que se queman con el fuego. Entonces, en nuestras vidas no pueden existir esas superficialidades. Por eso las redes sociales, si ustedes ven, su mayor contenido es cosas superficiales, cosas que se acaban con el tiempo, cosas que no permanecen, cosas que no llenan, cosas que no edifican, que no traen ningún fruto ni ningún resultado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios realmente es oro fino. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios, pero que es como oro fino, como oro puro. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros somos de gran precio para Él y que Él nos rescató. ¿De dónde? De la manera mala de vivir de nosotros, porque nosotros vivíamos en una forma mala, todos. Nadie aquí puede decir que es santo, nadie puede decir que nunca ha pecado, nadie puede decir que nunca se ha equivocado, nadie puede decir que siempre ha hecho todo bien, porque son mentiras. Todos nos hemos equivocado y hemos pecado aún con el pensamiento, pecamos, y con las palabras y con las acciones. Ahimsa. I love ahimsa. Entonces dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y occidente haré volver a tu gente para reunirla. Diré al norte, devuélvelos, y al sur, no te quedes con ellos. Trae a mis hijos y mis hijas desde lejos, desde el extremo del mundo,
a todos los que llevan mi nombre, a los que creé y formé, a los que hice para gloria mía. Entonces, ¿qué dice el Señor? Aunque Él permite la división de, de nuestras vidas, porque cuando nosotros tenemos problemas nos dividimos emocionalmente, entonces empieza una lucha como contra Dios, porque pensamos que Dios nos está castigando y que porque Dios nos deja pasar por todas esas circunstancias tan difíciles. Estamos pasando por la circunstancia difícil porque es necesario para que la circunstancia difícil nos haga salir más puros como personas, porque nosotros nos hemos llenado de mucho contenido que no sirve, que es madera, heno y hojarasca. O sea, son tres elementos que con el fuego se queman porque no valen absolutamente nada. Nosotros hemos llenado nuestra vida con muchas cosas que sobran, que no son vitales, que no son relevantes, y nos hemos llenado de esas cosas, y cuando llegamos a la vida cristiana, el Eterno nos tiene que pasar por procesos de agua, de fuego, para poder limpiarnos y purificarnos. Entonces, ninguna persona puede decir que llegó a la vida cristiana y se quedó como estaba. No, tiene que comenzar un proceso. Háganse de cuenta como el barro. El alfarero destruye la pieza, o sea, la persona queda como se dice, tocó fondo. Llegó al límite de lo más horrible de su vida, problemas horribles, situaciones, caos, hundimiento, o sea, cuando una persona dice que llegó hasta el fondo y el Eterno deja que toque el fondo para poderla rescatar desde el fondo y sacarla otra vez. Entonces, cuando nosotros pasamos por todos estos procesos y el Eterno permite, Él es el que permite. ¿Y por qué permite esto? Porque entonces, aunque nosotros pasemos por diferentes circunstancias, eso no va a durar para siempre. Nosotros no vamos a estar en el mismo proceso siempre. El pueblo de Israel se tuvo que mover de muchos lugares en determinados tiempos. ¿Por qué? Porque ahí ya se había acabado un proceso. Entonces el Eterno los tenía que pasar a otro lado para empezar otro proceso. Porque el pueblo de Israel, como salió amargado de Egipto, y salió con raíces de mucha amargura por la esclavitud que ellos tuvieron que vivir todos esos años allá en ese país de enemigos, porque Egipto simboliza el mundo sin Dios, donde la gente es cruel. Sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, sus prácticas, todo es contra Dios. Y ellos quedaron metidos en Egipto y fueron esclavos. Y ellos tuvieron que vivir muchos años allá por la desobediencia. Ellos se metieron a ese proceso, porque cuando tú te enfrentas o yo me enfrento contra Dios, Él se vuelve nuestro enemigo y Él también pelea contra nosotros, porque nosotros pensamos que peleamos contra Dios, pero Él también pelea contra nosotros, porque si tú te vuelves enemigo de Dios, Él también se vuelve enemigo tuyo. Y así como tú piensas que ofendes a Dios, Él también puede crear cosas adversas para ti. Entonces el pueblo de Israel salió de Egipto con todas esas amarguras, con todas esas tristezas, con toda esa rabia, con toda esa impotencia, con todo ese dolor de haber sido desobedientes al Eterno y de haber tenido que sufrir, porque a veces nos buscamos sufrimientos que Dios no tenía planeados para nosotros, nos buscamos procesos, nos buscamos disciplina, nos buscamos otros caminos que el Eterno no había hecho para nosotros. Entonces nosotros nos metemos en muchas adversidades y cosas que se llaman tribulaciones, o sea, cosas que tienen que pasar, muchas cosas en determinado tiempo en nuestra vida que nos vayan enseñando a, a definir que contra Dios nosotros no nos podemos levantar, porque siempre Él va a ganar, siempre. Todas las personas que se han enfrentado contra Dios han muerto, han quedado físicamente con parálisis o han tenido una enfermedad que les deja huellas visibles, o la persona termina loca con problemas mentales. ¿Por qué? Porque te enfrentas al Creador y Él pelea contra ti y pelea contra mí también. ¿Por qué? Porque Él se vuelve enemigo también de nosotros. Entonces es mejor tenerlo de amigo siempre
Y seguimos adelante. Hoy estamos hablando acerca de cuando Dios permite que pasemos por muchas situaciones adversas para Él poderse manifestar en nuestras vidas y mostrarnos de su gloria y de su poder. Es decir, restaurarnos y dejar visiblemente una huella de Él en nosotros, que es la huella que la gente ve y dice, esa persona pasó por muchas cosas duras, pero cambió. Esa persona sufrió, pero se volvió una mejor persona. Por eso las personas que están en las cárceles están en disciplina, porque ellos fueron rebeldes contra el Eterno, contra sus padres, contra el gobierno, contra la sociedad, y tuvieron que llegar a una disciplina. Ellos están en un horno de fuego allá en la cárcel. Ellos están en una disciplina, están pasando un proceso porque su temperamento fue muy fuerte y no quisieron ser obedientes a Dios, ni a los padres, ni a las leyes, ni a nadie. Entonces, las consecuencias que tuvieron que vivir es quedarse encerrados, viviendo un proceso de horno, como le tocó vivir a Daniel, que lo metieron a ese horno de fuego para que se quemara. Las personas que están en la cárcel realmente están en un horno de fuego, están siendo procesadas y purificadas en fuego, porque el fuego es lo único que limpia, lo único que libera, lo único que hace que una persona realmente quede limpia y purificada, aunque esas personas, unos cambian adentro, allá en esa condición, otros mueren allá adentro en la condición y otros salen, eh, pero no aprendieron ninguna lección, siguieron en el mismo camino. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia dice que no todas las personas se van a salvar. Para que lo tengamos claro, porque a veces pensamos que todos los seres humanos van a ser salvos. No, la Biblia dice que algunos nacieron para perderse. Y ustedes dirán, pero eso sería injusto. No, es porque el libre albedrío que Dios nos dio es que tú puedas tomar la decisión si quieres cambiar o no. Pero a la fuerza Dios no te va a... a la fuerza no te va a llevar, ni a la fuerza Él te va a, como a obligar. No, Él quiere que tú voluntariamente le cedas su voluntad, porque Él nos regaló el libre albedrío, que significa la decisión, que tomemos decisiones, para bien o para mal. Y de acuerdo a la decisión vendrá el proceso, sea bueno o sea malo. Entonces, estas personas, la Biblia dice aquí que en el versículo 5, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y occidente haré volver a tu gente para reunirla. Es decir, Él vuelve a unirnos con Él. Nos vuelve a hacer esto como cuando uno se casa. Cuando uno se casa, entrelaza las manos con la otra persona, que significa, mire, esto es un pacto, que es cuando el hombre está unido con la mujer y que están pegados y que adentro en este huequito solo cabe la presencia del Eterno. Entonces cuando las parejas ya se casan, ellos entrelazan los dedos, que significa que están unidos, que están en común acuerdo, que están en una unión de sus almas, de sus mentes y de sus corazones y de sus cuerpos, y por eso las parejas se cogen así. Yo a mis hijos nunca los cojo así, sino siempre uno coge a los hijos así, pero a la pareja normalmente uno la coge así, porque significa que está entrelazado con esa persona. Esta posición es muy linda en las parejas, porque significa que están absolutamente comprometidos el uno con el otro. Entonces el Eterno está súper comprometido con nosotros y nosotros también debemos estar comprometidos con Él. Y dice más allá, para ir finalizando, que Él desde lejos, desde el extremo del mundo, nos va a reunir. ¿A quiénes? A todos nosotros. Entonces todo lo que esté dividido en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Él lo une otra vez con el nuevo diseño que Él nos hace como al barro. Hágase de cuenta, mire, este pocillo es de barro, ¿sí? Y está hecho por dentro y está perfecto para que yo pueda tomar la aromática
Pero si este pocillo se rompe o digamos que tiene un borde que ya está roto, uno que dice, ya no me sirve, ya se ve muy feo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Botar a la basura el pocillo casi bueno todo, pero si se despica una partecita ya no se ve bien. Nosotros todos estamos despicados, rotos, estamos agrietados, estamos vueltos nada. Entonces lo que el Eterno tiene que hacer es rompernos para volvernos a armar. Y es por eso que uno dice, eh, yo en estos días pensaba que mi vida ha sido todo un proceso desde niña. Yo creo que mi vida ha sido como más procesos que momentos felices. ¿Por qué? Porque yo desde niña, yo siento que he sido muy procesada hasta el día de hoy. Y yo digo, ¿por qué tanto proceso? Realmente, ¿por qué me procesas tanto, tanto? Y hay momentos en que yo pienso, no hay como un descanso, no hay como un momento en que yo diga, pasé un año feliz, sin procesos, estuve descansando o estuve disfrutando o estuve plena o estuve relajada. No, siempre es como procesos. Pero los más duros procesos ya los pasé. Ya ahorita son como eh, mm, temas de purificación de mi esencia, de mi personalidad, de mi pensamiento, de mi forma de comportarme con los demás, de mi forma de ver al eterno, de mi forma de ver al ser humano, de mi forma de verme a mí misma, de la forma en que yo veo ya a mis hijos, a mi familia, a las personas. Entonces Él nos tiene que purificar porque nuestra mente está llena de madera, heno y hojarasca, o sea, cosas inútiles. Entonces, cuando ya uno ha pasado muchos procesos y uno ya es maduro en la fe y en Cristo, es cuando las personas ya lo respetan a uno. Y cuando ya lo ven a uno, dicen, esa persona es respetable porque esa persona tiene una madurez espiritual, esa persona ha pasado procesos muy duros, esa persona ha dejado que Dios la procese, esa persona se ha conservado para Dios a pesar de todos los procesos duros y es cuando la gente ya lo mira a uno con respeto, porque sabe que uno no es cualquier persona o como se dice, cualquier persona aparecida por ahí de la nada, sino que es una persona que ha pasado como Pablo. Pablo pasó muchos procesos, José, Daniel, Moisés, eh, Ezequiel y todos los grandes profetas y todas las personas, María, la madre física de Jesús, mujeres que en el Antiguo Testamento pasaron muchos procesos, en el Nuevo Testamento muchos procesos, los apóstoles muchos procesos, mucha gente pasó muchos procesos y uno dice, ¿por qué tanto proceso? Porque sin proceso no puede haber una corona. Entonces cuando el Eterno ya nos pone a nosotros aquí una corona, es cuando Él nos dice, yo te estoy dando esta corona para que se note cada uno de los procesos duros que tuviste que pasar que se fueron convirtiendo en oro. Y por eso a las reinas les gusta tanto la corona, porque es que la corona simboliza una persona que se esforzó mucho por triunfar o por llegar a ese lugar y recibir eso que es visible en la cabeza